¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles en la entrevista con Edgar Arteaga. En esta noche me acompaña el dirigente del Partido del Trabajo aquí en Zacatecas, David Monreal Ávila. Se ha desempeñado como presidente municipal de Fresnillo, posteriormente fue candidato al gobierno de Zacatecas, hoy al frente de este partido político. Hablaremos desde luego diversos temas, principalmente él como ex candidato al gobierno de Zacatecas. ¿Cómo ve el actuar del gobierno actual que está encabezando Miguel Alonso Reyes? David, Edgar, bienvenido, muy buenas noches, un gusto saludarte. Gracias, Edgar. Un saludo para todo el auditorio y un saludo a nuestros amigos allá en sus hogares. Muy bien, bueno, vamos a iniciar este tema. El tema central es, como partido de izquierda, como ex candidato al gobierno de Zacatecas, como dirigente de un partido político que mantiene, pues bueno, 5 presidencias municipales, 4 diputaciones el partido, 58 regidurías, en fin, posiciones políticas. Hablando críticamente, ¿cómo vemos el gobierno de Miguel Alonso Reyes? Bueno, me parece que en este arranque, en estos primeros 8 meses, ha tenido dificultades para poder cristalizar un propósito de conducción social. Estamos obligados, todos los actores políticos, los ciudadanos de este estado, a colaborar. Estamos obligados a proponer y a plantear la política pública que deseamos para este estado de Zacatecas, y él está obligado a escuchar, está obligado a discernir, está obligado a analizar cada una de estas posiciones. Sin embargo, yo te diría, Edgar, que en estos primeros meses de gobierno ha dejado mucho que desear al ciudadano, sobre todo su gabinete. Me parece que su gabinete merece ser sometido a un juicio social en estos primeros meses, porque sería delicado que los ciudadanos zacatecanos tuviéramos que padecer la ocurrencia y la improvisación durante 6 años. Sería muy lamentable que una sociedad como la de Zacatecas, la que ocupa de la inteligencia y del talento de sus propios ciudadanos y de sus funcionarios para sacarlo adelante, tuviéramos que postergarla 6 años más y tuviéramos que condenar a un colapso social o condenar a la mediocridad en la que está atrapada su economía, en la que está atrapada su convivencia social, en la que está atrapada su propia cotidianidad. Es decir, decepcionados. Le digo esto porque yo recuerdo en aquel momento cuando usted le levanta la mano al que hoy es gobernador, a Miguel Alonso Reyes, un movimiento que se forma, varias corrientes, varios grupos. Hoy, pues bueno, una cuestión muy distinta. Un movimiento que inclusive no pude medir y no pude pulsar apegado a la objetividad y la realidad. Vivíamos un momento intenso, yo venía en la función pública, en el gobierno municipal, y no creí que toda esa esperanza que se estuvo construyendo y abrigando pudiera ser tanta. Y me parece que fue un error. Sin embargo, debo confesar que en aquel entonces creía conveniente privilegiar y priorizar la armonía, la conciliación y la necesidad de construir un proyecto común para el desarrollo de Zacatecas. Y en ese sentido lo hice. Hoy, muchos de sus ciudadanos, mucha de la gente, me parece que desencantada un poco más del quehacer de los funcionarios públicos. Me habla del gabinete. ¿Qué pasa con el gabinete? ¿Dónde está esa fragilidad? ¿Dónde no está ese compromiso de esos actores políticos que ocupan una posición privilegiada y que hoy no le están cumpliendo a Zacatecas? Primero, en el compromiso con su ciudadanía, en su convicción de servir a Zacatecas y en ese verdadero corazón para luchar y transformar por Zacatecas. No se les ve. Luego, no los ves en la intención de conciliar y de formar equipo. Los ves más en las individualidades, los ves más en sus propios intereses y los ves adelantando procesos políticos en vez de hacer procesos de desarrollo y procesos para poder fortalecer la economía de Zacatecas. Nombres. Bueno, te diría en el caso del propio secretario general de gobierno, en el que algunas declaraciones me han parecido impropias para quien debiera estar analizando, diseñando y conciliando la política interna de nuestro estado. Declaraciones como el hecho de querer responsabilizar a los 58 municipios de un tema tan delicado como el de la inseguridad. Ese tipo de declaraciones no vienen bien al gobierno del estado. O me parece que la parálisis en la que se encuentra todavía un sector tan importante, un sector productivo tan determinante como es el campo, en una realidad
de estado en la que tenemos 9 meses que no llueve en el territorio zacatecano, en donde tenemos un despoblamiento en sus inventarios de animales, en donde tenemos una sequía que está lastimando y que está quebrando la economía de los ganaderos, la economía de los agricultores, en una circunstancia en la que no ves una sola política pública de auxilio, una sola política pública solidaria, una sola acción de parte del gobierno que permita darle la mano al agricultor, al ganadero y decirle vamos a luchar juntos y vamos a construir para Zacatecas. Se ha perdido tiempo, no vemos un gobierno que esté atendiendo a lo que se comprometió en su momento. Bueno, me parece que la primera etapa lo obligaba a hacer esa conciliación social. Yo creo que tiene tiempo el mandatario del Estado y yo creo que deben de sus funcionarios hacer un ejercicio de análisis serio, objetivo y que vaya más allá inclusive de un asunto partidario y de un asunto de politiquería. Hoy el Estado de Zacatecas demanda inteligencia, demanda compromiso y demanda que en verdad los actores se pongan a trabajar en el bien de nuestro Estado. No hay tiempo para la politiquería, y no hay tiempo para la improvisación y la ocurrencia. ¿A qué se refiere David Monreal cuando estamos hablando de esa politiquería? Bueno, me refiero a querer de manera facciosa eliminar la opinión, el planteamiento de la oposición seria, responsable de los partidos que cohabitan a este Estado, de Acción Nacional, del PRD, del PT, de las organizaciones sociales, de los sectores productivos. Me parece que todos estamos obligados a contribuir a la grandeza de Zacatecas y me parece que me parece que las actitudes facciosas, autoritarias, totalitarias, no le sirven a esta sociedad y no le sirven a este Estado. Pues ese movimiento que nació en donde varios grupos, varios partidos políticos en su momento se unen, llevan a un candidato hoy al gobierno del Estado, ¿ya desaparece básicamente? No, el movimiento, el movimiento no, pero la figura sí. Bueno, yo creo que hay una circunstancia difícil en la figura, pero el movimiento sigue más allá de las personalidades, porque el movimiento que se gestó, que nació derivado de la necesidad de transformación, derivado de la necesidad de tener una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de empleo, derivado de la necesidad de regresar su posibilidad de conducción social. Hoy una necesidad nueva agregada, la de regresarle su paz social, su tranquilidad a Zacatecas, de volverle oportunidad de esperanza, de cristalizar sueños a los jóvenes, de tener su primer empleo, de tener la posibilidad de constituir y de crear su propio proyecto productivo. De todas esas cosas sigue vigente, sigue vigente en los sectores productivos, en el campesino, en el comerciante, en el agricultor, en el ganadero, sigue vigente en el profesionista, sigue vigente en el académico, sigue vigente en el estudioso, sigue vigente en la sociedad zacatecana. Okay. Las personalidades simplemente cumplen una función y si la figura está fallando, no va a detener la intención del movimiento, Zacatecas llegará el momento en que tenga que cambiar y tenga que caminar. Hablando de esas figuras, ¿quiénes estarán fallando o quiénes están llevando ese movimiento a otro escenario? Bueno, me parece que sería muy riesgoso exponerlas tan directas porque quien tendrá que hacer un juicio son los propios miembros de este movimiento y la propia sociedad. A mí me parece que quien debiera de quien debiera estar ya opinando son las propias cámaras, son los propios sectores productivos, los estudiantes, como lo hacía el día de ayer, una estudiante de colegio de bachilleres preguntándole directamente al mandatario cuál es la estrategia de la política pública para combatir o para contrarrestar o cuando menos a paliar un poco el tema de la inseguridad. Ese tipo de actitudes son valerosas y deben de ser reconocidas en su justa dimensión, pero esas actitudes quiero escucharlas de los ganaderos, quiero escucharla de los universitarios, quiero escucharla de los profesionistas, quiero escucharla de las amas de casa, si en verdad hemos mejorado, si no hemos mejorado, si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, ¿qué vamos a hacer? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Zacatecas, buenas noches. Inicia un buen fin de semana. Lo espero de hoy en 8. Muy claro David Monreal en el aspecto que considera él como ex candidato a la gubernatura del estado de Zacatecas, en un apoyo, en un movimiento para llegar hoy a un punto en donde Miguel Alonso está gobernando Zacatecas 8 meses. El compromiso no se ha cumplido.
un gabinete básicamente dividido, buscando sus intereses políticos, como ya lo mencionó, y en fin, varias cuestiones que seguramente usted como zacatecano se ha preguntado. De hoy en 8 lo espero aquí en entrevista con Edgar Arteaga. Gracias, muy buenas noches.